Buenas noches. A continuación voy a poner el informe histórico de las constituciones del Perú. Curso de Derecho Constitucional, tema Constitución Política de la Republicana Peruana del 1828. Docente Morales Ramírez Mirko Jr., alumno Ángelo Giancarlo Cosmier. Historia. La Constitución Política de la República Peruana de 1828 no fue simplemente un texto legal, sino un intento desesperado por darle sentido a una república que nació partida. No es una exageración decir que esta constitución fue hija del caos y la incertidumbre, pues el Perú acababa de librarse de una monarquía decadente y entraba a complicones a la modernidad republicana. Fue redactada y aprobada por el Congreso General Constituyente en el marco de ese año, bajo la presidencia del mariscal José de la Mar, quien asumió el gobierno tras la caída del régimen autoritario de Bolívar. Esta constitución representó un esfuerzo por marcar distancia del autoritarismo boliviano y construir un Estado más civil que militar. Y sin embargo, la precariedad institucional del Perú y la persistente inestabilidad política hicieron que sus ideales chocaran contra una realidad hostil. El Congreso de 1828 fue una excepción en la historia republicana temprana por su carácter representativo y participativo. No obstante, eso no impidió que el texto constitucional fuera criticada por su excesivo formalismo y por intentar replicar modelos extranjeros sin tener en cuenta la realidad social peruana. Resalta que los rituales republicanos de la época eran más simbólicos que efectivos, lo que demuestra que muchas de esas instituciones existían más en el papel que en la práctica. Por ejemplo, se hablaba de soberanía popular, pero los mecanismos reales de participación eran restringidos y activistas. La Constitución incluía derechos que parecían revolucionarios en el papel, como la igualdad ante la ley o abolición de la esclavitud, pero en la práctica no se cumplieron plenamente, ya que se señala que aunque la Carta de 1828 promovía libertades y limitaciones al Poder Ejecutivo, esto no fue suficiente para impedir su pronta caída, ya que la fragilidad de los gobiernos civiles y la intervención constante de los militares contribuyeron a que su vigencia fuera corta y su legado antiguo. Sostiene que la Constitución de 1828 fue uno de los primeros intentos reales por consolidar un constitucionalismo peruano independiente y republicano. Aprobación y promulgación. La aprobación y promulgación de la Constitución Política del Perú en 1828 refleja un momento de contradicciones y urgencia nacional. Fue aprobada el 18 de marzo por el Congreso General Constituyente en medio de una atmósfera donde el país intentaba alejarse del control bolivariano y definir un rumbo propio. Lo curioso es que a pesar de su forma republicana, seguía existiendo un poder elitista que no representaba del todo al pueblo. El presidente José de la Mar fue quien firmó la promulgación, pero su gobierno mismo fue parte de la inestabilidad que impidió su consolidación. Según Nottenberg 2014, afirma que los rituales políticos de entonces eran más forma que el fondo, lo cual pone en duda la efectividad del acto mismo de aprobar una constitución. Corazao 2003 señala que esta carta fue parte de un ensayo constante por legitimar el poder civil, pero su corta vigencia demuestra que el papel no resolvía la crisis de la legitimidad ni garantizaba la gobernabilidad real. Periodo de vigencia. La Constitución de 1928 duró poco tiempo y esto muestra su debilidad frente a la realidad que vivía el Perú. Fue promulgada con muchas esperanzas, pero los conflictos internos y la fragilidad de los gobiernos le hicieron caer pronto. Según Corazón 2003, su vigencia apenas alcanzó los 6 años, siendo reemplazada por la de 1834. Esto evidencia que las normas sin respaldo social y político no se sostienen. También señala que el contexto republicano era demasiado inestable para sostener un orden legal coherente. Esta constitución fue más una intención que una solución, solo quedó en papel. Características principales. La Constitución Política del Perú de 1828 fue un intento serio por dar una forma a un Estado ordenado, pero terminó siendo un reflejo de sus características, de sus propias limitaciones sociales y históricas. Sus características principales buscaban una imagen de equilibrio entre poderes y respeto por derechos individuales, pero todo se quedó condicionado a una élite que no soltaba el control del poder real. Estableció una república representativa con división de poderes, lo cual en papel era solo una propuesta moderna, pero en el fondo fue una limitación de modelos ajenos a la realidad peruana.
El Ejecutivo se concentró en la figura del presidente, que tenía funciones extensas, aunque con ciertas limitaciones teóricas, que no impedían el abuso del poder. El legislativo se dividía en dos cámaras, lo cual parecía funcional, pero en realidad seguía el patrón elitista de las clases dominantes. Esta constitución buscó también contener al militarismo y equilibrar el poder político con normas civiles, pero sus buenas intenciones no bastaron para frenar la descomposición del poder. Derechos fundamentales. Los derechos fundamentales en la Constitución Política de 1828 fueron proclamados como un avance significativo, aunque en la práctica no lograron materializar la promesa de una verdadera igualdad para todos los ciudadanos. Esta Carta Magna garantizó en su artículo 149 la libertad civil, la seguridad individual, la libertad ante la ley y la propiedad privada. Pero todo esto se quedaba atrapado en un país donde el racismo y la inclusión social seguían marcando la vida cotidiana. Prohibió explícitamente la esclavitud, afirmando en el artículo 152 que ningún peruano nacía esclavo ni podía ser introducido como tal desde el exterior, lo que parecía un triunfo humanitario, aunque como lo señalaba Corazón, las condiciones de la vida de muchos indígenas y afrodescendientes seguían siendo de semiesclavitud. El artículo 153 proclamaba la libertad de expresión, permitiendo a todos comunicar sus pensamientos por la prensa sin censura previa, pero solo en teoría, ya que el control político ejercido por los grupos dominantes limitaba ese derecho de forma brutal. El secreto de correspondencia fue garantizado en el artículo 156 en un acto que mostraba una aspiración moderna, pero que resultaba inverosímil en un Estado con instituciones débiles y gobernantes que violaban la ley cuando les convenía. El artículo 155 aseguraba la inviolabilidad del domicilio, otra garantía que chocaba con una realidad donde la represión y los arrestos arbitrarios eran frecuentes. Religión oficial. La religión oficial fue la católica, apostólica y romana, según el artículo 3. Se prohíbe expresamente el ejercicio de cualquier otra religión. Forma de gobierno. La Constitución de 1828 proclamó un gobierno de forma popular representativa consolidada en la unidad según el artículo 7. Aunque su proclamación sonaba bonita en el país, carecía de bases reales para sostener semejante estructura. La soberanía fue declarada como delegada a los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, como establece el artículo 8, pero todo era más una ficción legal que una práctica efectiva, según Corazao. Resalta que, aunque se dividieron los poderes, no se rompió el control elitista que dominaba las decisiones. Ottenberg advierte que los rituales republicanos encubrían la ausencia de su participación real. Este tipo de gobierno no fue más que una copia de modelos extranjeros que no entendían la realidad social peruana. Según Ábalos, confirma que la distancia entre los ideales republicanos y la realidad política fue una de las grandes tragedias de esta primera etapa republicana. Proceso de reforma constitucional. El proceso de reforma constitucional en la Carta de 1828 fue un mecanismo lento, reditivo y poco práctico que demuestra cuán poco creían sus autores en la posibilidad de que el pueblo participe activamente en la evolución de su propio marco legal. El artículo 176 establecía que esta constitución no podía modificarse durante 5 años, lo cual ya es una señal de rigidez extrema y profunda desconfianza hacia el dinamismo político. Recién en 1833 se permitía revisar su contenido mediante una convención nacional. Según el artículo 177, aunque su convocatoria no era automática, sino que debía ser autorizada por el Congreso, lo cual dejaba el poder de cambio en manos de los mismos que se beneficiaban del orden establecido. Además, en caso de emergencia, se abría la posibilidad de anticipar dicha reforma según el artículo 178. Pero esto tampoco era sencillo, ya que debía partir de una propuesta respaldada por al menos una cuarta parte de los miembros de cualquiera de las cámaras y ser leída 3 veces con 6 días de intervalo, como si el país tuviera el lujo de esperó cuando estallaba una crisis institucional. Luego requería el voto de los 2 tercios del Congreso y si el Ejecutivo se oponía, se necesitaban 3/4 partes de aprobación para imponer la convocatoria, lo cual prácticamente blindaba la Constitución contra cualquier intento serio de cambio rápido popular. Corazón resalta la mecánica como una forma de cerrar la constitución dentro de una élite parlamentaria sin margen para la presión presocial ni el disenso ciudadano. Ottenberg observa que estos procedimientos eran parte de los rituales vacíos que imitaban modelos europeos, sin conexión real con la realidad peruana ni con las urgencias sociales de la época. Gracias por su atención.